Bienvenidos al canal del misterio y lo desconocido. Comenzamos. 5 casos de reencarnación real. La reencarnación ha sido un tema debatido desde muchas generaciones atrás. Muchas personas creen en ella y otras la desechan por completo. Sin embargo, existen casos alrededor del mundo de niños que afirman haber tenido otra vida. La precisión de sus historias provocan escalofríos, y hoy vamos a ver aquí 5 de los casos más extraordinarios de la historia. Gus Ortega, Colorado, Estados Unidos. Gus Ortega afirma haber existido en otra vida como su propio abuelo. Empezó a hablar del tema cuando tenía apenas 18 meses. Se trata de uno de los casos más convincentes de reencarnación que está siendo investigado por Jim Tucker, un profesor de psiquiatría de la Universidad de Virginia. El pequeño afirma ser su abuelo Augie, quien murió en 1993 debido a un accidente cerebrovascular. Con 1 año y medio, Gus se dirigió a su padre mientras éste le cambiaba el pañal diciéndole: «Cuando tenía tu edad, a mí me tocaba cambiarte el pañal». Cierto día, su padre llevó fotos antiguas a la casa, y se las mostró a Gus. Lo que sucedió a continuación fue algo verdaderamente extraordinario. Su hijo apuntó a una de las personas retratadas en las fotografías y dijo: «Oh, ese soy yo». ¿Cómo podría saberlo? Gus recordó episodios de la vida de su abuelo que su padre apenas guardaba en su memoria. Allan Heisdorn, Florida, Estados Unidos. Allan Heisdorn, un niño de 6 años residente en Pensacola, hijo de María Heisdorn, afirma haber sido un policía de Nueva York que murió de un disparo. Sus recuerdos le indican que cierta noche entró en una tienda donde había delincuentes que lo asesinaron de un disparo. Este policía supuestamente era el padre de su madre. Sin embargo, algo aún más extraño sucedió con él. Allan sufre de una extraña enfermedad del corazón de tal forma que cuando se esfuerza de más sufre un desmayo. Antes de los 4 años, ya había pasado por 6 cirugías, debido a que su arteria pulmonar presentaba defectos, provocando que su corazón no se desarrolle del lado izquierdo. María relata que su padre estaba en servicio como policía, y cuando entró en una tienda, sospechó que algo andaba mal. 2 hombres sacaron una ametralladora y la apuntaron hacia el gerente. La reacción del padre de María fue indicarles: «Arrojen las armas, es la policía», y alguien le disparó apenas acabó de decirlo. En la autopsia, la causa de muerte fue una arteria pulmonar rota por causa del tiro, la misma arteria que hace sufrir a Allan en la actualidad. Diluxi Nisanka, Sri Lanka. Diluxi habló de una vida pasada durante 3 años, donde insistía y repetía la misma historia sin parar. Sorprendió a sus padres cuando le reveló que no era su hija, que tenía padres en otro lugar, y que murió en un lugar cerca de Dambulla, un sitio a 6 horas de viaje, donde había un río al que cayó desde un puente mientras cruzaba. Para la familia de Nisanka, esto resultó muy doloroso, y es que siempre que hablaba de esto, quedaba claro que Nisanka no se sentía parte de la familia. Comenzó a hablar de su otra vida en la escuela Montessori, que su templo se encontraba en otro lugar. Cuando comíamos o íbamos a dormir, ella hablaba de su otra vida. Me sentí muy mal, ella solo hablaba de su otra familia. Un periodista escuchó la historia y su caso fue publicado en el periódico. Pronto, la familia recibió una carta de un señor de nombre Ranatunga, quien reconoció la historia de Diluxi como la de su hija muerta. Los Nisanka hicieron un viaje de 6 horas hasta Dambulla para encontrarse con esta familia.
En el camino Diluxi reconoció el lugar y guió al automovilista hasta la casa donde moraba su antigua familia. Fue un encuentro verdaderamente emocionante y Diluxi parecía mucho más a gusto con esta familia. Shiromi, la hija de Ranatunga, tenía 6 años cuando murió ahogada al caer de un puente. De las 20 declaraciones ofrecidas por Diluxi, 12 encajaban a la perfección y eran bastante específicas. Cameron Macaulay. Escocia. Cameron Macaulay disfrutaba mucho de hacer dibujos. Uno de sus favoritos era el de una casa con una sola planta, de fachada blanca y localizada en una bahía. Cuando su madre le preguntó qué era aquella casa, el niño respondió que era su casa, que vivía allí con su antigua madre, en una región situada en Barra, una isla de Escocia, a una distancia aproximada de 260 kilómetros de su residencia actual. En un principio, la familia trató estas narraciones como parte de la imaginación infantil del niño. Sin embargo, llegó el momento en que el pequeño Cameron empezó a presentar señales de tristeza y sufrimiento, reclamando por estar separado de su familia de Barra. No demoró mucho tiempo para que un equipo de investigadores, entre los que se encontraba Jim Tucker, dieran con el niño y le hicieran una invitación para ir a Barra para conocer su antiguo hogar. Cuando localizaron la Casa Blanca en la bahía, se dirigieron inmediatamente al lugar, pero sin decirle nada a Cameron. Cuando llegó a la casa, Cameron la reconoció al instante, pero algo cambió en su expresión. Cameron parecía triste mientras recorría la casa, como si sintiera la falta de alguna cosa. Tal vez esperaba que al entrar en la casa, su madre estuviera allí para recibirlo, exactamente como él la recordaba. Parecía conocer todos los detalles y no demoró en señalar los 3 baños que había mencionado a su profesora. Para la familia de Cameron, el viaje a Barra significó un verdadero alivio. Nadie más volvió a desconfiar de que Cameron estuviera inventando cosas, y el niño se volvió más tranquilo, no sintió más la tristeza que tanto aborrecía. James Leininger. Estados Unidos. James Leininger era un niño al que le gustaba jugar únicamente con una cosa, aviones, y solamente aviones. Cuando cumplió 2 años, todo cambió. El niño comenzó a tener horribles pesadillas relacionadas con la aviación de guerra. Su madre solía despertarlo mientras gritaba cosas como, avión en llamas, el hombre no logra salir. Las pesadillas no cesaban, y sus padres acudieron a la terapeuta Carol Bowman, dedicada al estudio de la reencarnación, quien trabajó en el caso y logró traer a la memoria del niño diversos recuerdos. Él detalló que era un piloto de caza y que su avión, un Corsair que siempre solía tener los neumáticos desinflados, había sido impactado en el motor derecho por los japoneses en Iwo Jima. James también llegó a decirle a su padre que había despegado de un navío llamado Natoma, y que había volado algunas veces con alguien llamado Jack Larson. Luego de una investigación, Bruce, el padre de James, descubrió que el Natoma y Jack Larson en realidad existían. El Bahía Natoma era un pequeño portaaviones en el Pacífico, y Larson vivía en Arkansas. Su padre se obsesionó y descubrió que el único piloto de la escuadra abatido en Iwo Jima se llamaba James Houston Jr. y tenía 21 años. Murió el 3 de marzo de 1945. Entonces empezó a creer que su hijo era la reencarnación de Houston y que había regresado porque tenía algo que terminar. La pareja Leininger decidió escribir una carta para la hermana de Houston, llamada Ann Barron, contándole la historia del pequeño, y ella confirmó que todo lo que decía el niño era real. ¿Y tú qué opinas? Deja tu opinión en los comentarios.
Si te ha gustado el vídeo, recuerda darme un like y suscribirte. De este modo me ayudarás a seguir creando vídeos relacionados con el misterio y lo desconocido. Gracias y hasta pronto.